Continuamos en Vigo y por hoy, entrevista dual. Hoy es martes, estamos también en Localia Televisión, así que nos podéis ver en la tele y después, como nuestro compañero Caride es muy hábil, nos pone esta entrevista también durante la semana y se podrá ver más días, se va a redifundir en Localia Televisión. Tenemos con nosotros a uno de los mayores expertos que hay en España en la lucha contra una de las adicciones que está siendo pues una de las lacras. Aquello de la tragaperra ya no es que haya pasado mejor vida, pero el juego, las apuestas online, las apuestas deportivas están ganándole la partida. Si os dais cuenta, en vuestro barrio, seguramente cerca de vuestra casa, pues ya han puesto alguno de esos locales para hacer las apuestas deportivas. ¿Hay alguna estadística? Él tiene más. Además, ya me han dicho uno de sus compañeros que es una calculadora, así que nos va a dar más datos. Pero para que os hagáis una idea, los españoles en el 2015 se jugaron unos 5.000 millones de euros en apuestas deportivas. 5.000 millones de euros. Con ese tema de la accesibilidad, ordenadores, móviles, se calcula también que hay 2 millones de jugadores registrados en esas plataformas digitales en España. Un tercio juega asiduamente. Así que saludamos ya a Juan Lamas, que es el director de Agaja, la Asociación Gallega de Jugadores Anónimos, y también es el director técnico de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Para que la gente ya se haga una idea, con esa cifra, ya ese primer impacto, ¡bumba! 5.000 millones de euros en el 2015, que esto habrá subido seguramente en el 2016, sí. Solamente en apuestas deportivas. Tela. Y de la cifra total de juego, que ronda los 35.000 millones de euros en todo tipo de juegos, tanto presencial como online, las apuestas deportivas desde su legalización en el año 2012 tienen un aumento exponencial. Y desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de las personas afectadas, lo grave es que la mayoría de esos 2 millones de usuarios registrados en los 50 y tantos operadores online que existen en el mercado español, sí, la mayoría nos estamos moviendo en una franja de 18 a 25 años, a diferencia de hace 10 años en las cuales, bueno, el jugador patológico, la persona afectada, era una persona mayor. ¿De 18 a 25, Juan? Sí. Entonces estamos, desgraciadamente, logrando una socialización de las apuestas online o del juego deportivo. Sí, tendríamos que diferenciar las apuestas online con las apuestas deportivas presenciales. Sí, también. O sea, cuando veamos un salón de juego, veamos en un bar, en un establecimiento de hostelería, una máquina de apuestas, eso no tiene nada que ver con las apuestas online. Exacto. Son apuestas presenciales y que sintomáticamente son competencia de la comunidad autónoma, y la comunidad autónoma lo único que quiere es recaudar dinero por ese tipo de dispositivos, ¿no? En este año prevé recaudar 59 millones de euros. 59 millones de euros. Sí, en base a las apuestas deportivas. Porque te decía antes que a mí me chocó el otro día cuando volvía de Balaídos que ya no en los locales específicos de apuestas, sino en los propios bares, ya la mayor parte, esa maquinita para las apuestas, lo cual significa que es la tragaperras 2.0. Claro, que es la tragaperras 2.0, sería la mejor expresión, y lo que implica es la falta de control. Así como en el juego online propiamente dicho, sí, el registro verifica la edad del usuario y verifica hace una conexión con el padrón de habitantes. Otra cosa que podríamos hablar sería de la suplantación por parte de un menor del carnet de su padre o de un mayor de edad, ¿no? Pero en cambio en las apuestas deportivas establecidas en locales de hostelería no hay ningún tipo de fiscalización. Quiero decir, el camarero, el dueño de un bar no es un policía para verificar que la persona que está jugando tiene más de 18 años, ¿no? Entonces lo grave es que hay menores que, aunque legalmente y teóricamente no podrían jugar, ya están accediendo a estas apuestas, ¿no? Claro. Y a continuación acceden a la parte online, quiero decir, porque el problema de la accesibilidad y el problema del caudal adictivo de los juegos viene dado porque en estos momentos, en la ruleta nacional en la cual vivimos, es decir, podemos jugar 24 horas a 17 juegos distintos y con apuestas continuas y cambiantes. Quiero decir, hoy ya no se escucha carrusel deportivo, hoy se escucha una serie de bombardeo de marketing de apuestas que interrumpe incluso el propio juego. Quiero decir, si mi padre levantara la cabeza diría, ya no vuelvo. Porque estamos hablando incluso, hay esos dos aspectos que a mí me gustaría que analizases como experto además y como director técnico de la Federación Española, para que la gente se haga una idea. Ahora hablaremos también del trabajo de Agaja en Vigo y de la propia Federación Española. ¿Qué supuso la apuesta online
ya no solamente deportivos, sino lo que hablábamos antes de comenzar, durante la publicidad, el bingo online o el póker online, que también vemos cómo los fomentan o los patrocina o promocionan grandes estrellas televisivas o deportivas. La diferencia sustantiva está entre, a partir de la legalización del juego online en la ley 13/2011, se permite a todos los grandes operadores la publicidad y establecen una política de publicidad y de marketing totalmente agresiva y totalmente dirigida a los posibles usuarios. Y los posibles usuarios del mundo digital son los nativos digitales. Quiero decir, nosotros ya nos quedamos fuera, nos quedamos en la parte analógica. Entonces, de ahí viene la utilización de grandes deportistas que hasta ahora eran un modelo de perseverancia y de esfuerzo diario, como puede ser el caso de Rafa Nadal, que de pronto aparece, bueno, pues jugando al póker con un móvil y arrastrando a multitud de gente, no digamos nada de las camisetas de los equipos deportivos con Cristiano Ronaldo con publicidad de operadores online, lo cual lleva, bueno, pues a que mi hijo, que tiene 12 años, pues quiera ver y quiera curiosear. A partir de la curiosidad y de los propios enganches que tiene cualquier tipo de juego, desde la máquina tragaperras al juego online, pues van a producir una reiteración en esa actividad. Y sin salir de casa. Y sin salir de casa. Ese es el problema también, y a las 3 de la mañana. Y Y con un móvil, con una tablet, o sea, con una diferencia de apuestas en la cual, bueno, pues ya no apostamos a que se gane o se pierda, sino que apostamos y lo mete con la cabeza después de un córner en el minuto impar o minuto par. ¿Cuántos es decir, corners? Es un bombardeo continuo que lo que produce en una persona que ya esté realizando esa actividad son unos niveles de ansiedad asombrosos y que vaya cambiando la apuesta. Y entonces la pérdida va a venir ahí, tengo que recuperar lo perdido. Entonces reitero, en una situación de ansiedad totalmente elevada, ¿no? Y leía un experto que decía, y te lo quería preguntar a ti, como eres uno de los mayores que tenemos aquí, pues nos puedes dar luz en este asunto, que al poder hacer apuestas pequeñas, que esto es como en la tienda sueca famosa esta, que voy comprando una tontería, 2 tonterías, 3 tonterías, y al final acabas pagando un pastón porque has reunido 50 tonterías de 1 euro o 2 euros o tal. Al ser apuestas pequeñas, esto también ayuda a enganchar de otra forma a gente que a lo mejor no tenga... Es otro de los criterios de caudal aditivo de los juegos, la apuesta pequeña, el tiempo que pasa entre que yo realizo la apuesta y tengo la posibilidad de premio, de ahí viene el caudal aditivo que tienen las máquinas tragaperras, porque en 3 segundos tengo la posibilidad del premio, ¿no? Y realizo una apuesta relativamente pequeña, en estos momentos de 20 céntimos de euro, ¿no? En el juego online pasa exactamente lo mismo. Yo empiezo con una apuesta pequeña. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando era joven, y ya pasaron algunos años, empezaba a jugar al cinquillo, empezaba a jugar al póker presencial, y siempre empezábamos con 1 peseta o con 5 pesetas. Solo hay que ver en el desarrollo de esas partidas cómo empieza a aumentar los botes y cómo se empiezan a perder unas cantidades que ni siquiera tienes, y después ahí tendríamos que analizar conjuntamente las posibilidades de seguir repitiendo la apuesta. Lo enlazo con el tema de los créditos rápidos, con nocturnidad y alevosía a las 3 de la mañana, que en 15 minutos tienes la posibilidad de tener 300 euros en tu cuenta corriente o en tu bolsillo. Todo esto que está metido en el mismo saco, lo que va a propiciar es que te mantengan en ese estado de ansiedad y por lo tanto configures una situación. Es que tú has hablado de ansiedad, ¿no? Marcado todo esto, y sobre todo para ganar más si te va bien la cosa, o para recuperar lo perdido. Claro. O sea, estás en ese ambiente de tensión. Los procesos continuo, de enganche son ahí. Claro. Quiero decir, en la reiteración de una conducta. ¿Cómo logro la reiteración de esa conducta? Bueno, pues a base de publicidad, a base de reclamos, a base de bonos, de que te doy 10 euros, la primera apuesta no la pagas, que después eso nunca es verdad, pero bueno. Es decir, ahí voy enganchando, voy un caudal. Es importante señalar que este sector también está presente en las redes sociales. También. Es decir, cuando vemos Facebook o vemos Instagram o vemos algún tipo de red social en la cual se nos están ofreciendo juegos que en principio no llevan una cantidad económica, hablo del parchís, hablo de juegos de guerra, eso va a acabar en fidelizar esa costumbre y conseguir atraparte para que pases al juego online, ¿no? Ya con dinero, ¿no? Cuando leí esta estadística, yo quería preguntártela a ti, a ver si esto, cuando hablamos de origen, los niños gallegos están a la cabeza en el uso de Internet, lejos de la supervisión paterna. Noticia del 8/1/2017. Juan,
¿Por aquí se empieza o por aquí se puede empezar? Ahí lo que se establece es una brecha entre la edad de los gallegos, o sea, entre digamos lo analógico que somos los gallegos con respecto a otros. Sí. O sea, la cifra no sería importante estar a la cabeza sin control paterno, sino, o sea, los mayores usuarios. Sería ver cómo tenemos la sociedad en Galicia, ¿no? Sí que es cierto que la implementación de Internet es más baja en Galicia que en el resto del Estado español, pero también es más cierto que digamos, los padres son mucho más analógicos en Galicia que en otras ciudades como puede ser Madrid o Barcelona, ¿no? ¿Qué conductas generan riesgo, Juan? ¿O cuándo hay que empezar a alarmarse? Lo digo ya que hablamos de familias, ya que hablamos porque seguramente no se reconocerá uno como jugador compulsivo. No, como todos los adictos se establece un proceso de autonegación de la patología, ¿no? Digamos que la diferencia está en la pérdida de control. O sea, cuando una persona comprueba las consecuencias negativas que una actividad le trae, y hablo de juego como puedo hablar de alcohol o de compras o de cualquier otro tipo de adicción, pero en cambio no es capaz de abstenerse de realizarla, ahí es que la fuerza de la voluntad ya se perdió y quien está dominando es la propia sustancia en el caso del alcohol o la propia actividad en el caso del juego, ¿no? ¿Qué es lo que va a ver el entorno familiar? Bueno, si estamos hablando de juego de azar con apuestas, lo primero que vamos a notar es el descalabro económico, quiero decir. Y descalabro económico no a lo mejor de toda la familia, pero en la economía del adolescente o del joven que esté jugando se produce. Pero después también hay otra serie de síntomas, como es el aislamiento social, la utilización de la mentira, como es incluso la agresividad en el trato con sus padres o con su entorno familiar, la sensación de exclusión. Y bueno, y ya en casos con más tiempo podríamos hablar de la falta de sueño, del asentismo escolar, del asentismo laboral, de la comisión de pequeños delitos. Bueno, el adolescente que mete la mano en la cartera de la madre, que utiliza la tarjeta del padre, que se gasta todos sus ahorros sin consentimiento de los padres, ¿no? Claro. Todos esos detalles nos van a llevar a que tengamos que explorar si está ocurriendo algún tipo de situación anómala y que realmente le está haciendo daño a la persona en sí. Me acuerdo de un testimonio de una persona de estas habitual de la televisión, que era una chica que no le gustaba el deporte y reconocía, no me acuerdo cómo se llamaba, había sido una concursante, un reality, que decía que no le gustaba el fútbol, no le gustaba el baloncesto y que se levantaba a las 4, a las 5, a las 5:30, a las 6 de la mañana para ver cómo habían quedado los equipos de la NBA, porque incluso se había puesto a apostar en la NBA, porque ya era como que necesitaba apostar a todo, y a ver cómo han quedado los Hawks este partido, o sea que ya el nivel de necesidad de apostar que te arrastra también, cuando hablabas antes de la oportunidad de hacerlo durante hablábamos antes, que eso es tremendo, fuera de antena hablábamos de los salones y del efecto socializador que tienen estos salones, ¿no? Sobre todo en los jóvenes. Bien, si paseamos por Vigo adelante podemos ver unos salones los cuales primero tienen una pantalla de 140 pulgadas. Segundo, normalmente la Coca-Cola es más barata. Más barata, Bueno, pues si nosotros pasamos una tarde de que juegue el Celta en casa, veríamos a un grupo de adolescentes rondando los 18, sin poder definir si hay algún menor de edad, que están viendo el partido de fútbol y que cada 5 minutos hay una persona de ese grupo que se levanta, realiza una apuesta en la máquina y vuelve. Esa propia apuesta sirve de coloquio entre ellos y de meterse entre los jóvenes unos con otros, que es muy malo, que no... Claro, ¿cuál es el problema? Cuando vemos que el que se levanta siempre es el mismo, o cuando vemos que no están apostando a ese partido, están apostando a una carrera de galgos en Australia, o a la tercera división griega, que no saben si es verdad, si eso está grabado. ¿Por qué? Porque les están diciendo que la probabilidad de premio es 500-1, mientras que decidir si gana el Celta o el Málaga es 2-1. Claro. Bien. Si cada uno de nosotros nos planteamos en esa situación y en ese escenario, lógicamente llegaría un momento en que probaríamos. Claro. Cuando hemos visto cómo ha bajado la Juventus por tema de apuestas, le han quitado 14 puntos al Milan, han bajado equipos en Alemania porque había árbitros que apostaban, caso en Portugal también, en España ya empiezan a florecer, el del tenis de hace unas fechas, también en fútbol se habla de la segunda B, de la tercera división, fuera seguramente de los focos principales, ¿no? De a lo mejor la primera, que es más complicado. Claro,
es que ahí es cuando uno se da cuenta del dinero que puede generar este negocio, ¿no? Claro, es que pensemos que el juego es el impuesto más dulce que pagamos todos los españoles, quiero decir, empezando por la Lotería Nacional y por todos los sorteos de la lotería. Entonces se mueve mucho dinero, quiero decir, mucho dinero y muy jugoso. Y en algunos casos con ese índice de probabilidad de premio o de apuesta, quiero decir, pues cualquiera puede mancharse las manos, claro. Y ahí entra la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, o AGAJA, como salvadores. ¿Qué cifras podemos estar hablando, Juan, de personas que buscan ayuda después de reconocer o de darse cuenta, o los familiares darse cuenta de que tienen un serio problema? Diríamos dos partes. Según el último estudio de prevalencia de la Dirección General de Ordenación del Juego, las personas afectadas en el Estado español serían el 1% de la población. Estamos hablando de 480.000 personas afectadas directamente. A esto habría que multiplicarlo por 2, porque los familiares también resultan afectados y también necesitan un tratamiento. Por supuesto, tanto FEJAR como AGAJA en Vigo no atiende a este número de gente, porque la gente, digamos, necesita un periodo de latencia para que reconozca su problema. La federación está compuesta por 23 centros de tratamiento repartidos por todo el Estado. Y en estos momentos, en este año, a principios de enero, se atienden más o menos a 14.000 personas, con sus respectivos familiares, ¿no? La federación lleva 25 años funcionando, AGAJA lleva 27, se fundó en el año 90. Tuve el placer y la constancia de ser uno de los socios fundadores de la Asociación Gallega. Y a lo largo de todos estos años hay más de 4.000 personas que pasaron por AGAJA. Quiero decir, en Vigo, que podríamos estar hablando de... ¿De cuánta gente, Juan, más o menos? Podríamos estar hablando de 2.000... 3.000, digamos que una población, si hablamos del área metropolitana, ahora que está tan de moda, vamos a hablar de 5.000 personas, 5.000 personas. 5.000 personas afectadas. Bien, 5.000 personas que nosotros tratamos, pero en 25 años, quiero decir, y esas 5.000 personas serían a fecha de hoy, ¿no? Entonces, hay mucha gente que aún tiene un verdadero perjuicio por acudir a un centro de tratamiento. Sí que es cierto que en estos momentos la ludopatía, la adicción al juego ya no es considerado un vicio como años atrás, digamos, ya hay una propensión por parte de los familiares, y en eso también humildemente habéis hecho una labor didáctica importante, sí, señor. Y entonces digamos, los números van alcanzando ese tope, pero yo lo que me gustaría destacar, y enlazando con lo que hablamos antes, es que el análisis de los pacientes que tiene AGAJA en estos momentos nos lleva a una diferenciación de edad muy llamativa. Quiero decir, nosotros teníamos pacientes de 50 años con 7 años jugando y con un gasto en el juego enorme, y en estos momentos tenemos pacientes de 20 años que llevan un año y medio jugando y que ya configuran una situación problemática que hay que atajar, ¿no? ¿Se puede salir? Sí. Se debe salir, pero ¿se consigue salir? Se puede salir, sí. ¿Y cuáles son las directrices a seguir y que esas pautas que tienen que cumplir y que son importantes, Juan, que se tengan en cuenta? Los centros de tratamiento de FEJAR tienen un programa, un protocolo de tratamiento que dura entre 1 año y medio y 2 años, con terapias de grupo y con terapias con profesionales, con psicólogos, en la cual, el objetivo terapéutico es la abstinencia a todo tipo de juegos. Hay que pensar que cuando uno configura una adicción, nunca va a poder jugar con control, como el fumador, o sea... podrá haber uno. Eso del fumador social, que tanto se dice, Juan, ¿no? Sí. O sea, un adicto al tabaco, y ahí me incluyo, es decir, nunca se puede proponer, a ver si consigo fumar 1 o 2 al día, no. O lo deja radical o no lo deja. Porque después lo que podrá haber serán recaídas, ¿no? Después de todo este programa de tratamiento, nosotros tenemos constancia de que el 70% de las personas que completan el tratamiento se mantienen abstinentes al cabo de 1 año, ¿no?, del juego. Eso sí, es decir, porque no es solo el juego, quiero decir, el juego, digamos, es la conducta conflictiva, pero digamos que hay que hacer una reestructuración cognitiva con todas estas personas, ¿no? Cuando hablamos de tanta gente, de miles y miles de personas en Vigo, en el área metropolitana, en Galicia, en toda España, Juan, como director técnico de la Federación Española, te lo pregunto también, ¿qué se hace desde las administraciones para echaros un cable, para intentar ver que ya tenemos... Siempre hablamos del estrés como la enfermedad del siglo XXI. ¿Tenemos nuevas enfermedades también tecnológicas o del siglo XXI ya avanzado, Juan?
Así, en una frase, recaudar 59 millones de euros. Ya. Eso es lo que hace. Porque todavía no se ve como un problema, ¿no? Porque no se puede ver, o sea, es difícil que la administración que genera todo este tipo de conflictos y genera a su vez 35.000 millones de ingresos por juego, es decir, bueno, pues siempre será preferible reducirlo a un problema psiquiátrico, un problema mental de un determinado número de personas, que ver la responsabilidad que tiene la administración en toda esta vorágine, ¿no? Entonces, bueno, todas las conversaciones con las administraciones vienen mediatizadas por la cantidad que ingresan de dinero, ¿no? Sí. Ante eso, bueno, la propuesta de la Federación o la exigencia de la Federación y de la Asociación Gallega en el caso de Galicia es la dedicación de un porcentaje de esos ingresos, que incluso sería pagado por los propios operadores, para practicar políticas profilácticas y preventivas para evitar la situación patológica. Pero digamos que esa es una puerta que les cuesta mucho abrir, porque entonces tendrían que adoptar otra serie de medidas. El tema del juego en vivo, Juan, también a lo mejor ponerle coto a esto podría ayudar. El presidente de la Federación Española de Tenis, cuando surgió el caso hace un mes y pico, en casos menores, porque eran tenistas de no reputado nombramiento o ranking y tal, pero bueno, que eran tenistas que algunos de ellos se movían incluso en torneos de 10.000, que decían, claro, es que si vas a jugar un 10.000 a Rumanía, te sale caro si avanzas, o sea, si ganas, tienes que pagar, y si no ganas, pues a lo mejor te sale a pre. Y decía, no, es que hay torneos en los que están el padre, la madre, el entrenador y gente con tablets, móviles y ordenadores. Claro. Y decía el presidente, es que eso lo vi yo. A lo mejor no sé si acotar el juego en vivo. Claro, la cuando apuesta se en vivo hizo la regulación del juego online, en concreto de las apuestas deportivas, dentro de las aportaciones que realizó la Federación Española fue que las apuestas fueran terminales. Quiero decir, que yo antes del comienzo del partido pudiera apostar a que ganaba el Celta o ganaba el Deportivo, pero que en el medio no hubiera apuestas en vivo, porque eso yo lo viví hace muchos años, en concreto con el deporte de la pelota vasca. Ajá, es decir, asistir a un frontón de pelota vasca en el cual puedes estar cambiando continuamente tus preferencias y tus apuestas, es decir, lo que mueve muchísimo dinero en Euskadi, en Miami, en Florida. Muchísimo dinero. Sí. Pero eso provoca que la excitación que te lleva en ese momento, y que como te dan esa posibilidad de ir cambiando, pues esto es lo mismo trasladado al juego online, ¿no? Claro. Incluso, tú fíjate los intereses, o digamos la pretensión que tienen. ¿Por qué Loterías del Estado establecen las terminales telemáticas en sus establecimientos? Porque, bueno, yo lo recuerdo, quiero decir, la quiniela de fútbol, el jueves se cerraba, tenías que ir al bar, te ponían aquel sellito, aquel sello que te ponías, y tal, y desde el jueves al domingo tenías que esperar. Quiero decir, con lo cual el caudal adictivo rebajaba mucho. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que yo puedo realizar la quiniela o la bonoloto 3 minutos antes de la realización del sorteo, con lo cual estoy estableciendo las mismas pautas que tienen las máquinas tragaperras, con lo cual voy a conseguir enganchar a mucha más gente. Claro. Y eso es lo que hace la administración, quiero decir. ¿Qué es el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, Juan? Es cuando una persona se da cuenta de que tiene un problema y solicita a la administración que en los sitios donde es obligatorio identificarse le prohíban la entrada. Es decir, tiene que realizarlo la propia persona a través de un impreso, y al cabo de 4 días, cuando el impreso llega a la Dirección General de Ordenación del Juego, se traslada a todos los bingos, casinos y operadores online, y a partir de ese momento, en el momento que teclees tu carnet de identidad, te saldrá una pantalla diciendo que no puedes acceder. Es una medida que se incorpora al tratamiento que realizamos en Agaja y en todas las asociaciones. El acceso a menores, antes hemos hablado de esa posibilidad. Está regulado, está más controlado. Hay preocupación por este asunto, no vuestra, que vuestra sé que la hay, pero de las administraciones, teniendo en cuenta que ya no tienes que ir físicamente a ese local de apuestas, sino que también en el bar de la esquina, del bar de tu amigo Manolo, de tu amigo Paco, de tu amigo... Porque fue también otra de las exigencias en nuestra comparecencia parlamentaria,
la prohibición tasativa y tolerancia cero de que los menores pudieran jugar. En el juego online se estableció así, y como digo, si uno pretende registrarse en cualquier portal online de casa de apuestas, le van a pedir su DNI y le van a pedir su domicilio, y van a realizar una verificación automática en menos de 3 segundos con el padrón de habitantes y con el registro de interdicciones, para ver si no está prohibido. ¿Qué es lo que pasa? Que eso trasladado a establecimientos de hostelería en la cual no hay ningún control, lógicamente ya nadie puede garantizar que un menor no juegue. ¿Cómo estamos con respecto a otros países de nuestro entorno, Juan? Bueno, somos el segundo o el tercer país del mundo en juego. Quiero decir, tenemos ese honor de ser una ruleta nacional en los primeros puestos del ranking. Es decir, hay otras legislaciones más permisivas. A ver, las apuestas deportivas, por ejemplo, en Inglaterra, tienen mayor presencia, tienen más presencia que en el Estado español. Pero en cambio la Lotería Nacional o otro tipo, por ejemplo la ONCE o los cupones y la lotería en Italia o en Portugal tienen una presencia muy grande. Pero en el conjunto de toda la actividad de juego, España tiene ese honor. Podríamos fijarnos en otro tipo de legislaciones. Estoy pensando en la legislación de los países nórdicos, quiero decir, cual lo tienen muy regulado. Pero lo que es importante es, aún reconociendo el juego como actividad económica y consustancial con el individuo y sin ningún problema para que se realice por parte de la población, debería incidir la administración como garante de la salud en la preocupación por las personas afectadas. Quiero decir, bien, recaudemos 35.000 millones, pero sabemos que esto tiene para un porcentaje de la población unas consecuencias negativas. Derivemos parte de ese dinero. Claro, entonces atendámoslo y consigamos reducir los índices de prevalencia. Que sería muy importante. Ya para ir terminando, Juan, ¿qué consejo le darías a esos padres que lo están viviendo? Porque me llama la atención que muchas veces decís, ¿no?, que se convierte en un mentiroso compulsivo, de no sé, el dinero para la excursión o lo que sea o tal, los problemas que pueda haber derivados. ¿Qué consejo les darías a esos padres que puedan detectar, o esos familiares que puedan detectar, porque padre o pareja o lo que sea, que hay un problema en esa casa, o que pueda haber un problema en esa casa? Yo lo dividiría, quiero decir, en el caso del juego de azar y en el caso de un adulto, vamos a dejar de enjuiciar. Quiero decir, hay unas consecuencias negativas de descalabro económico, de desestructuración social. Pero normalmente la familia, la pareja, en este caso, lo que intenta es chantajear, lo que intenta es me vas a matar a disgusto, lo que intenta es enjuiciar, si me quieres no lo hagas. Todo este tipo de cosas que no reaccionan en el afectado, ¿no? Vamos a partir de una comprensión de que tienes un problema y a partir de no admitirle ninguna de sus justificaciones ni ninguna de sus mentiras, derivarlo a un centro de tratamiento, sea a través de la sanidad pública o sea a través de los centros específicos de tratamiento. Y digamos, manifestarle claramente que el único apoyo que va a tener es para ocupar esa vía. Es decir, que ya no nos vamos a tragar, ya no vamos a pagar sus deudas. Quiero decir, yo recuerdo a los padres que llegan, llevo años y claro, para que no se enterara, para solucionarlo, le pagué las deudas, con lo cual lo único que consigue es que él vuelva a seguir jugando, ¿no? Entonces hay que establecer el conflicto doloroso en un momento determinado y ofrecerle el apoyo terapéutico y el apoyo de salida. Pues Juan Lamas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hemos aprendido un montón de algo que está en el día a día de todos nosotros y que queríamos conocer un poco más en profundidad. Eso de no, yo solo juego unos eurillos en unas apuestas, pero yo controlo. Esto que se decía de toda la vida, ¿no? De todo. Con cualquier adicción, yo controlo. Pero que es importante conocer, y cerramos con esa cifra. 5.000 millones en 2015 en apuestas deportivas y 35.000 millones, ¿no, Juan? Total. Que se mueven en este país en las apuestas y en los juegos. Muchísimas gracias, Juan, por estar aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Despedimos en Localia y volvemos en la radio en unos instantes. Hasta ahora. Gracias.